Hoy te voy a hablar de un emprendedor que viajó a Argentina no para cerrar un negocio, sino para aprender a jugar polo. Él es Blake Mycoskie, no era un gurú de la moda ni un experto en retail, era más bien un emprendedor curioso que sin saberlo, en ese viaje iba a toparse con una de las ideas más disruptivas del consumo con propósito. Y esta historia empieza con unas alpargatas. Hoy no solo te voy a contar la historia de un negocio, sino que juntos vamos a descubrir cómo una idea sencillita, no sé qué dijo, pero miente. Como una idea sencillita, vender zapatos inspirados en un producto humilde, terminó transformando toda una industria entera, conquistando celebridades y entrando a las tiendas más exclusivas del mundo. Pero esto no va solo de moda, va de cómo convertir un problema social en una propuesta de valor tan potente que ni Nueva York, ni Tokio, ni París pudieron ignorarla. No es muy... ¡Cállese y tome mi dinero! ¿Te imaginas eso? Vender un zapato usado por personas de bajos recursos económicos y volverlo un ícono global. Así es como nació Toms, la marca Tom Shoes, y lo que viene a continuación es una lección de branding, propósito y negocios que no te puedes perder, así que comencemos. Entonces empecemos por hablar del origen de Toms. ¿Cómo nace esta idea? Bueno, para ello hay que remontarnos al 2006, cuando su fundador, Blake Mycoskie, llega a Buenos Aires, no con una agenda apretada de negocios, sino más bien que él llega a aprender a jugar polo, este deporte de élite, ¿verdad? Pero lo que realmente lo marcó no ocurrió en el campo de juego, sino más bien fuera de él. Y es que durante su estadía, Blake empezó a recorrer las comunidades más alejadas de Buenos Aires y allí vio algo que no se quitó de la cabeza, algo que le llamó mucho la atención, y es a niños caminando descalzos, sin acceso a un par de zapatos. Entonces, algo tan básico como es que podía resultar para otros un lujo. Eso es algo que lo impactó demasiado. Pero al mismo tiempo, él también notó otro detalle, y es un tipo de zapato muy usado por la gente de bajos recursos económicos. Estoy hablando de las alpargatas. Simples, livianas, baratas, sencillitas, nada glamorosas, pero eso sí, muy funcionales. Y ahí es donde Blake hace el clic. Es decir, él piensa, ¿y si pudiera tomar ese zapato, las alpargatas, y rediseñarlo, ponerle más estilo, más glamour, para luego poder venderlo al mundo desarrollado y usar cada venta para donar un par a un niño que lo esté realmente necesitando? Y así es como realmente nace el concepto que lo va a cambiar absolutamente todo, el One for One. ¡Qué ofertón! Es decir, por cada zapato vendido había uno donado. Entonces, lo que empezó como un paseo terminó siendo una de las ideas más innovadoras entre negocio y propósito social. Y todo gracias a un par de alpargatas que hasta ese momento el mundo de la moda lo había ignorado por completo. Ahora hablemos del modelo One for One. La gran idea de Blake Mycoskie no fue hacer zapatos, hacer calzado. Fue en realidad cambiar la lógica de consumo con una promesa muy simple, sencillita. One for One. Por cada par de Toms, de zapatos Toms que tú compres, otro se va a donar a un niño que lo esté necesitando. Pero ojo, porque esto no era simple filantropía, es decir, no era un negocio del tipo o la filosofía tipo de todas nuestras ganancias vamos a sacar un porcentaje y eso lo vamos a donar. No, aquí si nos damos cuenta, la causa ya estaba metida dentro del modelo de negocio. O sea, cada venta incluía ya el costo del zapato donado, era inseparable. Por lo tanto, el marketing y el propósito aquí eran lo mismo. Cuando alguien compraba un Toms, no solamente estaba comprando el par de zapatos, sino que estaba comprando una historia, una misión. Y eso obviamente explotó en el mejor sentido porque influencers, celebridades, revistas de moda, todos hablaban de la marca que hacía negocios con alma, negocios con propósito. Entonces la gente no solamente usaba Toms, sino que se sentía bien usándolos.
Pero claro, como era algo disruptivo, las críticas no se hicieron esperar. Entonces algunas ONGs, algunos economistas dijeron: donar zapatos puede dañar las economías locales, además quita trabajo a los productores de esas regiones y al final no resuelve el problema de fondo. Y eso te lo dejo como tarea para que puedas analizarlo. Obviamente esto puso a Toms, a la marca, en aprietos, pero su fundador Blake escuchó, reflexionó y ajustó su modelo. Entonces la marca comenzó a trabajar con las comunidades locales, a fabricar en los mismos países donde realizaba las donaciones e incluso expandió su impacto más allá de los zapatos. Ahora estaba abarcando salud, agua y educación. Obviamente esto fue una respuesta inteligente de su fundador porque si bien One for One no era un modelo perfecto, marcó un antes y un después en cómo se podía hacer negocios con propósito y no sonar, digamos, a falso intento. Ahora hablemos de lo disruptivo que fue este modelo de negocios. Y aquí la gran pregunta es: ¿cómo vendes unas alpargatas que tradicionalmente están asociadas a zonas rurales, a gente de bajos recursos económicos? A gente de bajos recursos económicos. ¿Cómo es que los vendes en tiendas de lujo como Nueva York o Tokio? No lo sé, tú dime. Y la respuesta está en este cóctel, esta mezcla de elementos como el branding emocional, el storytelling y lo que yo siempre digo que nunca debe faltar en los negocios, el timing perfecto. Obviamente Blake Mycoskie, si nos damos cuenta, no vendía zapatos, él vendía una historia. Un emprendedor norteamericano que viaja a Argentina, se enamora de la cultura local, descubre una necesidad y decide hacer algo al respecto. Fantástico. Y ese relato, esa historia, conectó con todos. Conectó con los consumidores cansados de marcas superficiales, conectó con celebridades que querían apoyar causas reales y además conectó con los medios de comunicación que buscaban contar historias y no solamente lanzamientos de productos. Ahora, si analizamos el producto en sí, tenemos un producto sencillo, cómodo, accesible, pero lo suficientemente diferente como para destacar entre Nike y Adidas. Es decir, tenemos un zapato con alma. Si este vídeo te está resultando útil, no olvides darle clic a la campanita para suscribirte. Eso me ayuda a llegar a más personas interesadas en aprender sobre marketing, publicidad y emprendimiento. Y también me da un feedback para poder seguir creando contenido de valor para ti. Otro elemento clave de este modelo de negocio fue que empezó a vender en tiendas boutiques y en lugares donde el producto podía contar su propia historia. Se asoció con influencers, con celebridades como Scarlett Johansson, Charlize Theron, quienes no solamente usaban el producto, sino que lo promocionaban como parte de una causa. Entonces, revistas de moda, blogs, talk shows hablaban del fenómeno Toms como la marca que estaba cambiando el mundo con un zapato a la vez. Y eso obviamente volvió al producto en algo aspiracional, un producto humilde, revalorizado por el propósito, el contexto y el diseño. Pero ¿qué fue en realidad lo más disruptivo aquí? No fue en realidad el zapato, la forma del zapato o el producto en sí, sino que fue lograr que la gente de alto poder adquisitivo se sintiera orgullosa de usar algo tan simple porque sabía que detrás había una causa real. Bueno, y para profundizar un poco más, como sabemos, no todo es color rosa, entonces las dificultades, como en todo negocio, nunca se hacen esperar y en Toms las dificultades empezaron con algo tan básico como los envíos. Entonces, cuando Blake regresa de Buenos Aires a Estados Unidos y lanza Toms, él piensa entonces voy a vender unos cientos de pares y ya está, ¿no? Pero no fue así, en cuestión de semanas las órdenes explotaron. No tenía stock, no tenía una infraestructura, no tenía un sistema automatizado, en realidad todo lo hacía manual. Era él y su equipo haciendo envíos desde su propio departamento. Y bueno, en realidad eso no había representado ningún problema hasta que ocurre algo que lo cambia absolutamente todo. Oprah Winfrey recomendó Toms en su famoso Oprah's Favorite Thing. Y eso ocasiona el caos total porque el resultado es miles de pedidos en un solo día. Y ellos aún todavía estaban con su sistema manual, metiendo las alpargatas en cajas, pegándolas con cinta adhesiva y etc. Esto es algo que el mismo Blake lo contó en sus entrevistas, ¿no? Dijo, estábamos al borde del colapso, casi matamos la idea por no estar preparados.
Pero lo más difícil no fue el tema de la logística, sino fue que al crecer tan rápido empezaron las dudas sobre el modelo y algunos inversores, algunos asesores le decían: esto de donar un zapato por cada par vendido suena bien, es genial, fantástico, pero en realidad no es escalable. ¿Cómo vas a hacer crecer esto sin destruir tus márgenes? Y aquí viene lo más interesante, porque Blake nunca separó el impacto social del modelo de negocio. Él dijo que si la causa no era parte del ADN de Toms, entonces la marca no tenía razón de existir. Así que no se echó para atrás, no se amilanó, contrató expertos en logística, automatizó procesos y, lo más importante, blindó su modelo de negocio. Y el resultado al final fue que pudo transformar ese caos en aprendizaje. Esa crisis de crecimiento fue en realidad su mejor historia de reinvención. Finalmente, ¿qué lecciones podemos aprender los emprendedores de esta marca Toms? Lo primero es que el propósito vende. Obviamente el propósito vende siempre y cuando no sea simplemente una frase bonita en tus redes sociales, en tu página web. No es que te quieras subir al coche de la tendencia simplemente por moda o por hacer marketing sin un propósito real. Tom nos enseñó que se puede hacer negocios con propósito desde el día 1 y eso marcó la diferencia y lo cambió todo para la marca. La segunda lección, como siempre suelo decir yo, no necesitamos o no necesitas reinventar la rueda. Acuérdate de Blake, él no creó un producto futurista, él no fue un Elon Musk llevando humanos a Marte, construyendo automóviles eléctricos, no. Él simplemente tomó una idea local, las alpargatas argentinas, y las convirtió en una marca global. Y la tercera lección es algo que yo creo que necesitamos muchos escuchar. Yo lo suelo aplicar en mis clases con mis alumnos. Siempre les digo: no hay preguntas tontas. Ahora trayendo eso a este contexto, yo te diría, como emprendedor, de emprendedor a emprendedor, te diría: no tengas miedo de parecer ingenuo. Porque cuando Blake lanzó Toms, no faltó quien lo llamara soñador, poco realista, amateurs, pero él en realidad tenía algo que a muchos en los negocios les hace falta, y es convicción. Los emprendedores tenemos que estar convencidos de nuestro producto, tenemos que estar un poco locos. Si estás loco, estás listo para emprender. Y bueno, al final el resultado de todo esto fue un negocio rentable, un negocio con impacto social real, porque no es que simplemente querían, él no hizo esto por querer marketearse. Yo he visto muchos negocios que quieren sumarse a las modas o a las tendencias del eco-friendly o el reciclaje, por ejemplo, ¿no? Hay negocios que dicen: aquí reciclamos y por acá va el papel, por acá van los plásticos y etcétera, pero cuando viene el recolector, el camión de basura, al final todos se juntan en un mismo tacho, ¿no? Entonces uno se queda pensando al final cuál es la razón de esto, ¿no? Y lo más importante aquí es que este negocio inspiró a miles de marcas a repensar cómo y por qué venden lo que venden. Entonces, con esto yo te invito a realizarte la pregunta: ¿lo que estás vendiendo, tu marca, tu negocio, tiene algún propósito más allá de obviamente lo económico? Bueno, finalmente me voy, no sin antes recordarte o decirte que las grandes ideas no siempre nacen en una oficina o detrás de un escritorio. Miremos nada más a Toms, cómo pueden las grandes ideas pueden venir de viajes, de una conversación con tus clientes, con otros emprendedores, o incluso de repente mientras juegas fulbito en tu canchita, en la canchita de tu barrio, ¿no? Ahora sí, ya para finalizar, quiero preguntarte: ¿qué producto crees que está subestimado hoy en día y que tú podrías transformarlo dándole un propósito y contando una historia? Te leo en los comentarios. Ahora sí, no olvides suscribirte, dale click a la campanita para que te pueda avisar de un próximo video. Hasta la próxima. Chao, chao.